asociación de condensadores. Vamos a trabajar los condensadores en serie y condensadores en paralelo. ¿Ya? Entonces acá miren, el objetivo de la práctica es determinar la capacidad, el voltaje, la carga de un sistema de condensadores en serie y en paralelo. ¿Ya? El equipo que tenemos es 4 condensadores nada más. Ahí en la práctica hay solamente 4 condensadores. Porta condensador, ¿no? El soporte donde van a ir los condensadores. Un capacitor. El capacitor es un instrumento que sirve para medir capacidad. Ahí está ahí en la mesa, hay un blanquito. Ya, ahí hay un capacitor, ahí hay otro capacitor, allá en ese cable lo pasan para su metro de acá, ¿ya? Había 3 capacitores, no el de allá de fondo. Ese. Ya, 3 capacitores tenía, ya está, acá tiene ese otro capacitor. Ya. Y conductores, ¿ya? Y conductores. Estos es alambres conductores. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar, ya ustedes en clase hemos visto cómo conectar condensadores en serie, ¿sí? 4 condensadores, ¿ya? El 8 con 5. Vamos a trabajar con una fuente entre 8 y 10 voltios, condensadores en serie y condensadores en paralelo. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir con el capacitor primero medimos con el capacitor la capacidad de cada condensador individualmente. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner las capacidades de cada condensador. ¿Ya? Eso lo medimos con el capacitor, con el instrumento, ¿ya? Con este. ¿Ya? Con este medimos la capacidad. Acá está ya para medirlo, pero simplemente es un instrumento que mide capacidad nada más, ¿ya? de los condensadores. Entonces individualmente lo van a medir. Y después lo conectan en serie y lo conectan en paralelo. En serie lo conectan para medir ¿qué cosa? Para medir la capacidad equivalente. ¿Cómo se mide la capacidad equivalente? Desde el extremo del primero hasta el extremo del último condensador, ponen el capacitor y miden su capacidad equivalente. Entonces, ¿ustedes qué tienen? ¿Qué van a hacer? Van a demostrar que la capacidad que ustedes miden con el instrumento es aproximadamente igual a la capacidad que ustedes pueden calcular teóricamente. ¿Cómo van a calcular teóricamente la capacidad acá? 1 sobre capacidad equivalente igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 más 1 sobre C4. ¿No? Lo calculan así. La suma inversa, ¿no? La suma inversa de las capacidades. Ustedes lo calculan teóricamente con la fórmula y experimentalmente que tienen el valor. Claro, por eso le estoy diciendo, o sea, calculan individualmente la capacidad con el capacitor. Con este. Lo calculan el capacitor de cada condensador. Bien, después hacemos la conexión en paralelo. Miren la conexión en paralelo, ¿no? Y medimos la capacidad equivalente. ¿En dónde vamos a colocar el capacitor para medir la capacidad equivalente? Acá, miren, entre este extremo y este de acá. Entre esos dos, miden la capacidad equivalente. ¿No? Se conecta en paralelo y los extremos, ahí ponen el capacitor y ahí miden la capacidad equivalente. ¿Ya? Listo. Ahora, cuando están en paralelo, cuando están en paralelo, lo conectas a la fuente de voltaje. ¿Ya? Solamente en la parte de condensador en paralelo, nada más porque hay un problema en serie. Solamente en la parte de condensador en paralelo conectamos la fuente de voltaje. De la fuente de voltaje va a salir entre 8 y 10 voltios. Ustedes miden que salga ese voltaje. Entre 8 y 10 voltios. ¿Ya? Medimos acá, conectamos acá y después medimos, ¿qué cosa? Medimos el voltaje en cada uno de los condensadores. El voltaje, ¿no? Por eso ahí hay un voltímetro. Tienen ahí también un voltímetro para medir el voltaje. Entonces acá, si tú ya tienes el voltímetro,
perdón, si tú ya tienes el voltaje y tienes la capacidad, ¿qué puedes calcular? ¿Qué otra magnitud puedes calcular? La carga. La carga. Entonces dice capacidad es igual a carga sobre voltaje, entonces carga es igual a capacidad. Entonces ustedes calculan ya con esta fórmula calculan la carga de cada uno de los condensadores. ¿Ya? No tenemos aquí instrumento para medir carga, no tenemos. Por eso lo medimos así, ¿no? Si se mide el voltaje con el voltímetro, se mide la capacidad con el capacitor, y la carga ya con la fórmula. ¿Ya? Nada más, de cada uno, ¿no? El voltaje, mide su voltaje, capacidad y carga. La carga se calcula con esta fórmula. ¿Ya? Nada más. ¿Preguntas? Dime. Sí, solamente se conecta en los extremos nada más. Con los ganchos, con las salidas, lo prendes a los extremos del condensador nada más. Y ahí va a salir el valor. ¿Preguntas? ¿No se puede empezar?